¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías si la vida te pusiera frente a una decisión que podría cambiarlo todo? Esta es la historia de Valentina, una joven que, enfrentando una enfermedad terminal, descubrió que el mayor desafío no era luchar contra el tiempo, sino contra el silencio y la distancia emocional de quienes más amaba. La historia comienza con una revelación devastadora, un diagnóstico inesperado que sacudió la vida de Valentina. Sin embargo, lo que más la marcó no fue la enfermedad, sino la ausencia de sus padres en el momento en que más los necesitaba. ¿Qué llevó a Alejandra y Jorge, sus propios padres, a alejarse en lugar de apoyarla? ¿Y cómo enfrentaron el precio de su indiferencia cuando el tiempo ya no estaba de su lado? Valentina, una joven de 17 años, siempre había sido llena de sueños y energía, pero en las últimas semanas algo cambió. Las constantes debilidades y la rápida pérdida de peso empezaron a preocupar a quienes la rodeaban. Tal vez tú también hayas sentido alguna vez que algo anda mal, aunque al principio parezca insignificante. Para Valentina, sin embargo, este era el inicio de una batalla que jamás imaginó librar tan joven. Tras una serie de exámenes, llegó la devastadora noticia: un cáncer en etapa avanzada. Ese diagnóstico marcó el inicio de una lucha cargada de emociones profundas y temores desconocidos. De regreso a casa desde el hospital, el silencio en el auto era casi insoportable. Valentina esperaba escuchar palabras de consuelo, un abrazo, alguna señal de apoyo por parte de sus padres, Alejandra y Jorge. Pero lo que encontró fue una frialdad que dolía más que el diagnóstico mismo. «Todo va a estar bien», dijo Alejandra con un tono mecánico, como si intentara convencerse a sí misma. Jorge, por su parte, permaneció callado, concentrado en la carretera, pero claramente ausente. En ese instante, Valentina sintió como algo dentro de ella se rompía, la certeza de un amor incondicional que siempre creyó tener. Alejandra, la madre de Valentina, ocultaba sus emociones detrás de una fachada de fortaleza. Su exigente trabajo no le permitía quebrarse, o al menos eso se decía a sí misma. Quizás conoces a alguien así, alguien que huye de sus emociones por miedo a mostrarse vulnerable. Jorge, en cambio, se refugiaba en el trabajo, pensando que ignorar la realidad haría que doliera menos. Para Valentina, sin embargo, esta distancia emocional era como enfrentarse a una tormenta sin refugio. Esa noche, al llegar a casa, Valentina se encerró en su habitación con el diagnóstico en la mano. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras la realidad de su situación comenzaba a hundirse. La sensación de abandono por parte de sus padres dolía aún más que la noticia sobre su salud. En medio de la oscuridad, una pregunta resonaba en su mente: ¿cómo voy a enfrentar esto sola? Esa primera noche marcó el inicio de una etapa cargada de desafíos, no solo contra la enfermedad, sino también contra la soledad que empezaba a envolverla. Los días que siguieron al diagnóstico estuvieron marcados por un vacío emocional en la casa. Valentina intentó mantener la rutina, pero su cuerpo no le respondía como antes. Cada movimiento le costaba más, y su mente no podía dejar de pensar en lo que significaba tener una enfermedad terminal. Quizás tú también has sentido alguna vez que el tiempo pasa más lento cuando la incertidumbre domina. Para ella, cada minuto era una mezcla de miedo y soledad. Lo que más le dolía no era solo la enfermedad, sino el aparente desinterés de sus padres, quienes parecían ajenos a la gravedad de su situación. Alejandra se refugiaba en el trabajo, justificando su ausencia con la idea de que mantener las cosas en orden era su forma de ayudar. Si todo sigue funcionando, podré proteger a mi familia, pensaba, aunque en el fondo sabía que estaba huyendo. Jorge, por otro lado, se sumergía en proyectos interminables, convencido de que enfocarse en lo profesional era la mejor forma de evitar la angustia. Ambos estaban atrapados en una negación colectiva que les impedía ver lo que Valentina necesitaba: su presencia. Este conflicto interno en cada uno de ellos solo profundizaba la brecha familiar. Una tarde, mientras se miraba en el espejo, Valentina notó lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Su piel pálida y los círculos oscuros bajo sus ojos le recordaban que la enfermedad avanzaba sin esperar. Aún así,
Trató de encontrar fuerzas en sus recuerdos. Tardes felices en familia, cuando las risas llenaban el hogar. Pero esas memorias solo intensificaban la herida. ¿Dónde estaban esos padres que la hacían sentir segura? Esa pregunta era como un eco constante, un recordatorio de que las cosas habían cambiado y que tal vez nunca volverían a ser iguales. A pesar de todo, Valentina decidió que no podía rendirse. Si bien sus padres no parecían comprender lo que estaba pasando, ella sabía que debía empezar a luchar, aunque fuera sola. Esa noche, buscó información sobre su enfermedad en Internet, tratando de entender mejor su diagnóstico y las opciones disponibles. Entre artículos y testimonios de otros pacientes, encontró un destello de esperanza. Había tratamientos que podrían darle tiempo, aunque eso requeriría el apoyo que ahora sentía tan lejano. Era un primer paso, pequeño pero crucial, en su camino hacia la supervivencia. Una mañana, Valentina decidió hablar con sus padres. Sabía que no sería fácil, pero tenía la esperanza de que, al expresar sus miedos y necesidades, ellos entenderían la gravedad de la situación. «Necesito que me escuchen», les dijo, con la voz quebrada por la emoción. Alejandra apenas levantó la mirada de su computadora, mientras Jorge revisaba su teléfono con expresión seria. «Hablaremos más tarde. Ahora no es el momento», respondió su madre, como si las palabras de su hija fueran una molestia más en su apretada agenda. Fue un golpe devastador para Valentina, quien sintió que sus esfuerzos por acercarse solo alimentaban el abismo entre ellos. Esa tarde, Valentina se refugió en su cuarto, buscando consuelo en su música favorita. Las notas suaves llenaban el aire, pero no podían silenciar el vacío en su pecho. Tal vez tú también has buscado alguna vez en la música o en algún recuerdo un refugio, cuando todo parece derrumbarse. Para ella, cada melodía era un recordatorio de lo mucho que deseaba sentirse amada y acompañada. Mientras cerraba los ojos, un recuerdo de su infancia apareció en su mente. La voz de su madre cantando suavemente para ayudarla a dormir. Era un contraste doloroso con la frialdad que ahora sentía. El tiempo parecía avanzar lentamente en la casa, con cada miembro de la familia encerrado en su propio mundo. Valentina se preguntaba si sus padres se daban cuenta de lo solos que se estaban quedando como familia. Aunque trataba de mantener el optimismo, había noches en las que las lágrimas no la dejaban dormir. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Se repetía una y otra vez. La carga de enfrentar una enfermedad terminal se hacía más pesada al no tener un hombro en el que apoyarse. Pero, incluso en su tristeza, algo dentro de ella se negaba a rendirse. El destino parecía jugar con sus emociones. Al final de esa semana, el médico oncólogo llamó a la casa para insistir en la necesidad de empezar un tratamiento lo antes posible. La voz firme del doctor dejaba en claro que cada día era crucial. Valentina escuchó la conversación desde la otra habitación, esperando que las palabras del médico sacudieran a sus padres y los hicieran reaccionar. Pero, una vez más, las excusas y la evasión dominaron la respuesta de Alejandra y Jorge. Era como si todavía no pudieran aceptar la magnitud de lo que estaba pasando. La noticia del médico dejó a Valentina en un estado de urgencia. Sabía que cada día sin tratamiento era una oportunidad perdida en su lucha contra la enfermedad. Una tarde, con el corazón acelerado, se sentó frente a sus padres en el comedor. «Necesito que me lleven al hospital para comenzar la quimioterapia», dijo con la voz llena de esperanza. Alejandra apenas desvió la mirada de la pantalla de su portátil. «Estoy con un proyecto muy importante, Valentina». «Hablaremos después», respondió, sin notar el dolor que causaba en su hija. Jorge, por su parte, suspiró con impaciencia y murmuró: «No tengo tiempo para esto ahora». Tal vez tú también has sentido esa impotencia de pedir ayuda y no ser escuchado. Para Valentina, ese momento fue devastador. Se levantó de la mesa y volvió a su cuarto, abrazando su propio cuerpo como si intentara llenar el vacío que la indiferencia de sus padres había dejado. Esa noche, mirando las paredes de su habitación, comprendió que no podía depender de ellos para enfrentar la enfermedad. Pero la idea de enfrentarlo todo sola la aterrorizaba. Las lágrimas
rodaban por sus mejillas mientras repetía en voz baja: no sé si puedo con esto. A la mañana siguiente, decidió buscar respuestas por sí misma. Llamó al consultorio del doctor Salazar, el oncólogo que había llevado su caso desde el principio. ¿Qué pasa si empiezo el tratamiento sola?, preguntó con un hilo de voz. La calidez del médico del otro lado de la línea la reconfortó. Valentina, no estás sola. Empezaremos juntos, aunque tus padres aún no comprendan lo que está en juego, respondió. Sus palabras fueron un pequeño alivio en medio del caos. Una chispa de esperanza que le dio fuerzas para seguir adelante. Esa misma tarde, Valentina acudió a su primera consulta sin compañía. En la sala de espera del hospital, miró a su alrededor y notó cómo otras personas estaban rodeadas de familiares y amigos. La sensación de soledad era abrumadora, pero decidió concentrarse en lo que realmente importaba: empezar el tratamiento. El doctor Salazar la recibió con una sonrisa amable y le explicó los próximos pasos. Cada sesión es una batalla, Valentina, y sé que tienes el coraje de enfrentarlas, le dijo. Por primera vez en días, ella sintió que alguien creía en su fuerza. Las primeras sesiones de quimioterapia no fueron fáciles. Valentina regresaba a casa exhausta, con náuseas y una sensación de debilidad que apenas podía describir. En esos momentos, esperaba ver un gesto de sus padres, algo que le indicara que estaban al tanto de su dolor. Pero Alejandra seguía absorta en su trabajo, ocupando largas horas en reuniones virtuales. Jorge, por su parte, llegaba tarde por las noches, siempre con una excusa lista para evitar cualquier conversación. Era como si ambos hubieran decidido que ignorar la situación haría que todo desapareciera. En una ocasión, mientras estaba acostada en el sofá de la sala, Valentina intentó hablar nuevamente con su madre. Mamá, el doctor dijo que necesito descansar más después de cada sesión. ¿Podrías ayudarme con la comida o con las citas?, preguntó con cautela. Alejandra frunció el ceño y respondió: estoy haciendo todo lo que puedo, Valentina, no me pongas más cargas. Sus palabras cortaron profundamente a la joven, quien comenzó a entender que la negación de sus padres no era solo una fase, sino una barrera que parecía insuperable. La soledad en la batalla contra su enfermedad se intensificaba. Valentina comenzó a investigar en Internet sobre pacientes que habían enfrentado situaciones similares. Encontró foros y testimonios de personas que narraban cómo habían superado el rechazo o la indiferencia de sus seres queridos. Aunque leer esas historias era reconfortante, también le generaba más preguntas. ¿Por qué sus propios padres no podían verla como esos extraños la veían? ¿Por qué el amor incondicional que siempre creyó tener parecía haberse desvanecido cuando más lo necesitaba? El doctor Salazar se convirtió en el único apoyo constante de Valentina durante esas semanas. Al notar su fatiga y tristeza, decidió llamarla al consultorio para una conversación fuera de lo clínico. Valentina, sé que esto no es solo físico, también es emocional. Sus palabras hicieron que las lágrimas de Valentina se derramaran libremente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía su dolor sin minimizarlo, y ese gesto, aunque pequeño, le dio un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Con el paso de los días, Valentina comenzó a adaptarse a su nueva rutina de tratamientos, aunque el desgaste físico y emocional era evidente. Cada mañana se enfrentaba al espejo, buscando fuerzas en los ojos cansados que la miraban de vuelta. Un día a la vez, se repetía como un mantra, intentando convencerse de que el esfuerzo valía la pena. Sin embargo, el vacío dejado por la falta de apoyo familiar la seguía a todas partes. Era como si un peso invisible estuviera atado a su corazón, recordándole constantemente que estaba sola en esta lucha. Una tarde, mientras organizaba sus citas médicas, Valentina escuchó a sus padres hablando en la sala. Alejandra mencionaba algo sobre no tener tiempo para lidiar con más problemas, y Jorge respondía que ya era suficiente con las preocupaciones del trabajo. Sus palabras eran un eco doloroso que confirmaba lo que Valentina temía. Sus padres no querían enfrentarse a la realidad de su enfermedad.
Esa conversación fortaleció una decisión que llevaba tiempo tomando. No insistiría más en buscar su apoyo. Su energía, cada vez más limitada, debía enfocarse en sobrevivir. A pesar de todo, pequeños actos de bondad comenzaron a llegar de lugares inesperados. Una enfermera en el hospital le ofreció quedarse un poco más después de su turno para explicarle algunos ejercicios que podrían ayudarla a manejar los efectos secundarios. Un vecino le dejó en la puerta un ramo de flores con una nota anónima que decía: «No estás sola». Estos gestos, aunque simples, le recordaron a Valentina que existía un tipo de amor en el mundo que no dependía de los lazos de sangre. Eran recordatorios de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había destellos de luz. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, Valentina se permitió soñar. Aunque la relación con sus padres parecía una causa perdida, no podía evitar imaginar un día en el que ellos entendieran su dolor y volvieran a ser los padres amorosos que recordaba. No sabía si ese día llegaría pronto, o si alguna vez llegaría, pero decidió que no dejaría de luchar por su vida, aun cuando eso significara luchar sola. Con esa idea, se prometió a sí misma que, pase lo que pase, encontraría la manera de salir adelante. El distanciamiento entre Valentina y sus padres se hizo más evidente con el tiempo. Alejandra y Jorge comenzaron a evitar conversaciones profundas, limitándose a intercambios breves y superficiales. «¿Cómo te fue en el hospital?», preguntaba Alejandra con desinterés, sin esperar una respuesta detallada. Valentina, agotada por la indiferencia, dejó de intentar explicarles lo que sentía o necesitaba. El hogar, que una vez había sido su refugio, se convirtió en un lugar frío, casi extraño. El silencio se volvió una constante, como si todos estuvieran encerrados en burbujas individuales, incapaces de conectarse. Jorge, cada vez más ausente, llegaba tarde y se iba temprano, evitando cruzarse con Valentina. Para él, enfrentar la enfermedad de su hija era demasiado incómodo, demasiado doloroso. En su mente, el trabajo era una excusa legítima para no lidiar con el peso emocional que sentía. Por su parte, Alejandra se convenció de que mantener las apariencias era su prioridad. En su círculo social, hablaba de Valentina como si todo estuviera bajo control, ocultando la gravedad de la situación. Para ambos, el problema parecía más fácil de ignorar que de enfrentar, pero esa negación estaba destruyendo los lazos familiares. Valentina, por otro lado, intentaba llenar el vacío con pequeñas rutinas que la mantuvieran enfocada. Leía libros sobre historias de superación y veía documentales sobre personas que habían enfrentado adversidades inimaginables. Esas narrativas le daban fuerzas, pero también despertaban preguntas dolorosas. ¿Por qué otros reciben apoyo incondicional y yo no? Su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y tristeza. Una tarde, mientras regresaba sola de una sesión de quimioterapia, Valentina sintió el peso de su soledad más que nunca. Al pasar frente a un parque cercano, vio a una familia jugando y riendo juntas. Fue un recordatorio cruel de lo que había perdido. ¿Cuándo fue la última vez que había reído con sus padres? Esa pregunta la acompañó todo el camino a casa, haciéndola sentir que, aunque su cuerpo estaba luchando por sobrevivir, su espíritu estaba cada vez más agotado. Con el paso de los días, Valentina notó que sus padres no solo evitaban hablar de su enfermedad, sino que también parecían incomodarse con su presencia. Había días en que, al entrar a la cocina, Alejandra se levantaba con una excusa para volver al trabajo. Jorge, por su parte, pasaba largos ratos en su despacho, hablando por teléfono o sumergido en documentos. Para Valentina, esta actitud era un claro mensaje. Estaban huyendo, no de ella, sino de la realidad que su enfermedad representaba. Sin embargo, ese rechazo silencioso era cada vez más difícil de soportar. Una noche, al preparar algo de comer en la cocina, escuchó a sus padres discutiendo en la sala. «Esto está arruinando todo. Ya no podemos seguir así», dijo Jorge en voz baja pero firme. Alejandra, con un tono nervioso, respondió: «¿Y qué quieres que haga? No puedo descuidar mi trabajo. Además, ella,
La frase quedó inconclusa, pero el mensaje era claro para Valentina, que escuchaba desde el pasillo. Era como si su presencia fuera un peso del que querían liberarse, y ese pensamiento la dejó paralizada, incapaz de seguir fingiendo que todo podría mejorar. A pesar de todo, Valentina intentó seguir adelante. Cada día se levantaba con la esperanza de encontrar un atisbo de conexión con sus padres, algo que le recordara los momentos felices que habían compartido. Pero esos momentos parecían más distantes con cada paso que ellos daban en dirección opuesta. Tal vez estoy esperando algo que nunca volverá, pensó mientras miraba las fotos familiares en la sala, imágenes de un tiempo en que las sonrisas eran genuinas y el amor parecía inquebrantable. La soledad comenzó a hacer mella en su salud emocional. En una visita al hospital, el doctor Salazar le preguntó cómo se sentía. «Estoy cansada, pero no solo físicamente», respondió con un susurro. El médico la miró con compasión y le habló con franqueza. «Valentina, necesitas apoyo emocional tanto como el tratamiento médico. No tienes que enfrentar esto sola». Aunque sus palabras eran ciertas, Valentina sabía que pedir ayuda a sus padres ya no era una opción. La brecha entre ellos era demasiado grande, y cada día que pasaba la sentía más insalvable. El distanciamiento alcanzó su punto más evidente una tarde, cuando Valentina regresó a casa después de una consulta. Encontró la casa vacía, las luces apagadas y un silencio que parecía envolver cada rincón. En la mesa del comedor, un plato frío y una nota breve de Alejandra. «Hoy llegaremos tarde. Hay comida en el refrigerador». Ese simple mensaje, carente de emoción o preocupación, fue como una daga en el corazón de Valentina. Sentía que su hogar, el lugar que debía brindarle seguridad y amor, ahora era solo un espacio vacío que reflejaba la indiferencia de sus padres. Valentina comenzó a cuestionar qué había cambiado tanto en su familia. Recordó su infancia, cuando Alejandra solía quedarse despierta hasta tarde ayudándola con tareas difíciles, o cuando Jorge la llevaba a pasear para enseñarle cosas sobre el mundo. Esos recuerdos ahora parecían de otra vida, como si hubieran pertenecido a una familia completamente diferente. La enfermedad había sacado lo peor de todos. Pero Valentina no podía dejar de preguntarse si realmente era culpa de la situación o de algo más profundo que siempre había estado ahí, latente. Con cada día que pasaba, Valentina se sentía más ajena en su propio hogar. La tensión en el ambiente era tan palpable que prefería quedarse más tiempo en el hospital después de sus tratamientos. Allí, al menos, encontraba caras amables y palabras reconfortantes de parte del personal médico. Un día, mientras esperaba su turno, una enfermera le dijo: «No sé cómo lo haces, pero eres increíblemente fuerte. No todo el mundo podría enfrentarse a esto como tú lo haces». Ese comentario la llenó de emociones encontradas. Orgullo por su resiliencia, pero también tristeza por no escuchar algo parecido de sus propios padres. Finalmente, Valentina tomó una decisión que llevaba tiempo considerando: dejar de intentar buscar en sus padres algo que ellos no podían o no querían darle. «Tengo que cuidar de mí misma», pensó mientras cerraba la puerta de su habitación esa noche. Aunque el dolor de sentirse abandonada por quienes más amaba seguía ahí, entendió que su fuerza no podía depender de ellos. Era una elección difícil, pero necesaria para seguir adelante en su lucha contra la enfermedad y, sobre todo, para proteger lo poco que quedaba de su espíritu. El cuerpo de Valentina comenzó a mostrar las señales de agotamiento. Las sesiones de quimioterapia eran cada vez más duras y los días buenos eran escasos. Una tarde, al regresar a casa, sintió un mareo tan intenso que apenas alcanzó a llegar a su cama antes de desmayarse. Cuando despertó, estaba rodeada por médicos y paramédicos. Fue tía Lucía quien, preocupada por la falta de contacto con la familia, había llamado para verificar cómo estaba. Alejandra y Jorge observaban desde la puerta, con expresiones que mezclaban preocupación y un evidente desconcierto. Pero sus rostros no podían ocultar la verdad. No sabían cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Tras ese episodio, los médicos fueron claros. Valentina
necesitaba cuidados más constantes y un ambiente de apoyo emocional. La noticia generó una discusión entre Alejandra y Jorge, que Valentina no pudo evitar escuchar desde su cuarto. No podemos manejar esto. Yo tengo trabajo, y tú también. Esto es demasiado para nosotros, dijo Jorge, alzando la voz. Alejandra intentó justificarse, pero terminó admitiendo que la situación estaba afectando su vida de formas que no podía controlar. Para Valentina, esas palabras confirmaron sus peores temores. No era vista como una hija que necesitaba amor. En medio de la tensión, Alejandra propuso una solución: que Valentina se mudara temporalmente con tía Lucía. Ella tiene tiempo para cuidarla, y Valentina estará más tranquila allí, argumentó, como si deshacerse del problema fuera la respuesta más lógica. Jorge asintió, evitando el conflicto. Fue una decisión tomada sin siquiera consultarle a Valentina, quien se enteró más tarde, cuando su madre entró a su habitación y le comunicó la noticia como un hecho consumado. La incredulidad de Valentina se transformó en una tristeza abrumadora. Esa noche, mientras hacía su maleta, Valentina reflexionó sobre lo que significaba este cambio. ¿Era un abandono definitivo o simplemente una pausa en la relación con sus padres? Aunque el dolor era innegable, decidió aferrarse a la idea de que tal vez estar con tía Lucía sería una oportunidad para recuperar algo de paz. Sin embargo, no podía evitar sentir que, al cruzar esa puerta, estaba dejando atrás no solo su hogar, sino también una parte de sí misma que aún deseaba creer en la familia que alguna vez tuvo. La llegada a casa de tía Lucía fue un respiro agridulce para Valentina. Al abrir la puerta, la tía la recibió con un abrazo cálido que contrastaba con la frialdad de sus padres. «Aquí estás en casa, mi niña. Todo estará bien», le dijo con una voz llena de cariño. Aunque esas palabras le dieron un poco de consuelo, no podían borrar el vacío que sentía en su interior. Mientras subía las escaleras hacia el cuarto que le habían preparado, una pequeña habitación con fotos familiares en las paredes, Valentina se preguntaba si ese lugar podría convertirse en un verdadero refugio o si solo sería un recordatorio constante de su situación. Lucía, con su carácter dulce pero firme, se esforzaba por hacer que Valentina se sintiera cómoda. Cocinaba sus platos favoritos, la acompañaba a las consultas médicas y trataba de animarla con historias de su infancia. «Tu mamá y yo éramos tan unidas cuando éramos niñas. Siempre pensé que tendrías esa misma conexión con ella», comentó una noche mientras preparaban la cena juntas. Valentina, aunque agradecida por el esfuerzo, no pudo evitar sentir un nudo en el pecho. ¿Por qué parecía que todos entendían la importancia de esos lazos, menos sus propios padres? A pesar del amor de su tía, las limitaciones se hicieron evidentes con rapidez. Lucía no tenía los recursos económicos ni la experiencia médica necesaria para afrontar los desafíos de un caso tan delicado. Cada visita al hospital local era una lucha contra la burocracia y los altos costos de los tratamientos. Valentina observaba cómo su tía hacía malabares para cubrir los gastos, incluso dejando de lado sus propias necesidades. Aunque apreciaba su sacrificio, eso solo aumentaba su sentimiento de culpa. No quería ser una carga para nadie, pero parecía que no tenía otra opción. Una tarde, mientras regresaban del hospital, Lucía tomó la mano de Valentina y le dijo: «No estás sola, pase lo que pase, pero creo que tus padres deben saber lo que realmente estás enfrentando aquí». La mirada de Lucía estaba cargada de preocupación, pero también de determinación. Valentina no respondió. Sabía que Lucía tenía razón, pero el miedo a otra decepción era más fuerte que su necesidad de reconciliación. Esa conversación dejó una tensión palpable en el aire, como una tormenta que se aproxima y no se sabe cuándo estallará. El deterioro de Valentina era evidente. Aunque intentaba mantenerse fuerte, sus fuerzas flaqueaban cada vez más. Las noches se hacían más largas, llenas de dolores y pensamientos que la atormentaban. En una de esas madrugadas, mientras miraba la luz de la luna desde la ventana de su habitación, recordó la última vez que sus padres la habían abrazado con verdadero cariño. Ese recuerdo se desvaneció rápidamente, como un espejismo,
dejando en su lugar una sensación de vacío que parecía no tener fin. La distancia con ellos ahora era más emocional que física, y eso la consumía lentamente. Lucía, por su parte, notaba cómo la tristeza de Valentina iba mucho más allá de su enfermedad. Decidió entonces tomar cartas en el asunto y contactó a Alejandra y Jorge a pesar de los temores de la joven. «Ustedes no entienden lo que está pasando», les dijo con voz firme durante una llamada. «Valentina necesita más que dinero o visitas esporádicas. Necesita sentir que la aman». Aunque Alejandra intentó justificar su ausencia con argumentos laborales y Jorge permaneció en silencio, las palabras de Lucía quedaron resonando en ambos. Por primera vez, sintieron la presión de enfrentarse a sus propias decisiones. Sin embargo, la respuesta inmediata de los padres no fue la que Lucía esperaba. Alejandra y Jorge optaron por seguir manteniendo su distancia, convencidos de que lo estaban haciendo lo mejor posible desde lejos. Valentina, al enterarse de esa conversación, no se sorprendió. Había aprendido a no esperar demasiado de ellos, pero, aunque intentaba mantenerse firme, no podía evitar que el dolor se reflejara en sus ojos cada vez más apagados. Su enfermedad parecía ser un reflejo de lo que ocurría en su alma, un desgaste constante, un cansancio que iba más allá de lo físico. Esa semana, durante una consulta con el doctor Salazar, Valentina finalmente rompió en llanto. «¿Por qué ellos no pueden entenderlo?», preguntó entre sollozos, refiriéndose a sus padres. El médico, con su tono tranquilo, le respondió: «A veces, el miedo a perder a alguien hace que las personas actúen de formas que no entendemos. Pero el tiempo es algo que no se puede recuperar, Valentina. Y ellos lo están desperdiciando». Esas palabras quedaron grabadas en su mente, dejando abierta una posibilidad de esperanza. Tal vez sus padres algún día entenderían el precio de su distancia. La vida con tía Lucía, aunque llena de cariño, era una constante lucha contra las limitaciones. Las idas al hospital local se volvieron una rutina agotadora para ambas. Cada sesión de tratamiento parecía drenar no solo la energía de Valentina, sino también los escasos recursos de su tía. Aunque nunca lo decía en voz alta, Valentina notaba el sacrificio de Lucía en los pequeños detalles: su ropa remendada, las facturas apiladas en un rincón, y las noches en las que, a pesar de estar agotada, se sentaba a leerle historias para hacerla dormir. A pesar de los desafíos, el cariño de Lucía era un refugio para Valentina. En los días más oscuros, su tía le recordaba que siempre había esperanza, incluso en los momentos más difíciles. «El amor puede hacer milagros, Valentina. Tal vez no cure tu cuerpo, pero puede sostener tu alma», le decía mientras le acariciaba el cabello. Esas palabras eran un bálsamo temporal, pero no podían borrar el peso de la enfermedad ni la ausencia de sus padres. Valentina empezaba a aceptar que quizás nunca tendrían una relación como la que ella soñaba. Fue en medio de este torbellino emocional que apareció Daniel, un joven vecino de 19 años que estudiaba enfermería. Su primer encuentro fue casual, mientras Valentina esperaba en el portal de la casa a que Lucía regresara del mercado. «¿Necesitas ayuda con algo?», preguntó él, notando su expresión cansada. Aunque Valentina respondió con timidez, ese pequeño gesto marcó el inicio de una amistad que se convertiría en uno de sus mayores apoyos. Daniel, con su energía y empatía, llenaba los silencios con conversaciones que la hacían olvidar, aunque fuera por un momento, el peso que llevaba encima. Daniel no tardó en convertirse en una presencia constante. Le explicaba detalles sobre los procedimientos médicos, la acompañaba en algunos días difíciles y, sobre todo, la escuchaba sin juzgarla. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dijo una tarde mientras caminaban por el jardín. Esas palabras resonaron profundamente en Valentina, quien a menudo se sentía obligada a ocultar su dolor para no preocupar a Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía compartir su carga con alguien que realmente entendía lo que estaba pasando. A medida que pasaban los días, la conexión entre Valentina y Daniel se profundizó. Él compartía historias sobre sus clases de enfermería, donde había aprendido sobre cómo cuidar a pacientes con enfermedades graves. «Siempre pensé que las personas enfermas necesitaban algo más que medicinas»,
le comentó un día. A veces solo necesitan saber que alguien está allí para ellas. Valentina escuchaba con atención, admirando su sensibilidad. En Daniel encontró una amistad sincera, algo que le daba fuerza para enfrentar las sesiones de tratamiento y las noches de incertidumbre. Sin embargo, la salud de Valentina seguía deteriorándose. Las caminatas por el jardín se hicieron más cortas y las visitas al hospital local más frecuentes. Aunque Lucía hacía todo lo posible para mantener la calma, Valentina podía ver la preocupación en sus ojos. Una noche, después de una larga jornada en el hospital, Lucía le confesó: «Ojalá pudiera hacer más por ti, mi niña. A veces siento que no es suficiente». Valentina, conmovida, tomó las manos de su tía y le respondió con una sonrisa débil: «Has hecho más de lo que cualquiera podría. Gracias por no rendirte conmigo». Daniel también comenzó a notar las señales de que Valentina estaba perdiendo fuerzas. Durante una de sus visitas, le llevó un cuaderno y un bolígrafo. «Quiero que escribas todo lo que sientas», le sugirió. «Tus pensamientos, tus recuerdos, tus sueños. Es una forma de liberar lo que llevas dentro». Al principio, Valentina dudó, pero poco a poco comenzó a llenar las páginas con sus emociones y reflexiones. Escribir se convirtió en una terapia, una manera de expresar lo que no podía decir en voz alta. A través de esas palabras, encontró una pequeña chispa de esperanza en medio de su batalla. Pero no todo era consuelo en esos días. Valentina no podía evitar sentir que algo faltaba. Aunque el cariño de Lucía y la amistad de Daniel le brindaban alivio, el vacío dejado por sus padres seguía allí, tan profundo como siempre. Había noches en las que se preguntaba si ellos pensaban en ella, si sentían siquiera un poco de culpa por haberla dejado sola en este momento crucial de su vida. Cada pensamiento era un recordatorio de la herida emocional que, al igual que su enfermedad, parecía no tener cura. El estado de Valentina empeoraba de forma gradual pero visible. Los días buenos eran cada vez menos frecuentes y el cansancio parecía envolverla incluso en los momentos más tranquilos. Una tarde, mientras descansaba en el sofá, Daniel le contó que había hablado con Lucía sobre su situación. «Ella está preocupada, Valentina. Sabe que necesita ayuda, pero no quiere obligarte a enfrentar a tus padres otra vez», explicó con delicadeza. Valentina suspiró, sintiendo un nudo en el pecho. No quería imponer su presencia a nadie, pero sabía que la lucha contra su enfermedad se estaba volviendo más grande de lo que podía soportar sola. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Valentina dejó salir todo lo que sentía. «¿Por qué tuve que enfrentar esto sin ellos? ¿Por qué el amor que se supone que debía protegerme desapareció cuando más lo necesité?», escribió entre lágrimas. Las palabras fluían como un torrente, cada una cargada de emociones que había reprimido durante meses. Aunque expresarse en el papel le daba algo de alivio, no podía llenar el vacío de la ausencia de sus padres. Sin embargo, también descubrió algo en esas páginas, una determinación silenciosa de seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera. Lucía, agotada pero determinada, decidió tomar un riesgo que llevaba semanas considerando. Sin decirle nada a Valentina, llamó a Alejandra y Jorge nuevamente. «No pueden seguir ignorando esto. Su hija los necesita, aunque ella no lo diga. Si no vienen ahora, podrían arrepentirse para siempre», les dijo con una firmeza que nunca antes había usado. La llamada terminó con un silencio incómodo, pero algo en el tono de Alejandra le dio a Lucía una chispa de esperanza. Tal vez, esta vez, sus palabras podrían hacerlos reaccionar. Mientras tanto, Daniel seguía siendo el pilar emocional de Valentina. Una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el jardín, le dijo: «No sé cómo terminará esta historia, pero sé que eres una de las personas más valientes que he conocido, y pase lo que pase, nunca estarás sola». Valentina lo miró con lágrimas en los ojos, agradecida por su amistad. Aunque su cuerpo se debilitaba, su corazón encontraba en esos gestos el aliento para seguir adelante. En el fondo, sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero también sabía que cada día que pasaba, estaba aprendiendo a valorar el amor que sí tenía, por pequeño que fuera.
La llamada de tía Lucía resonaba en la mente de Alejandra mientras trabajaba. Las palabras firmes de su hermana le resultaban imposibles de ignorar. Por primera vez en meses, Alejandra comenzó a cuestionar sus prioridades. ¿Realmente había hecho todo lo posible por Valentina? ¿O se había refugiado en el trabajo para evitar enfrentar el dolor? Durante una reunión con colegas, uno de ellos mencionó, casualmente, haber escuchado sobre su hija. «Debe ser difícil para ti», comentó, con una mezcla de curiosidad y compasión. Esa frase, dicha con total inocencia, provocó una reacción inesperada. Alejandra sintió que el peso de su culpa se hacía insoportable. Mientras tanto, Jorge estaba lidiando con sus propios demonios. Aunque no lo decía en voz alta, la ausencia de Valentina lo afectaba más de lo que quería admitir. Había momentos en los que, al llegar a casa y no escuchar su voz, sentía un vacío que no podía llenar con nada. Una noche, mientras revisaba unos documentos, encontró una foto antigua de los tres durante unas vacaciones. En la imagen, Valentina tenía una sonrisa radiante y lo abrazaba con fuerza. Ese recuerdo lo golpeó como un torrente de emociones, obligándolo a enfrentarse al hecho de que, en su intento de evitar el dolor, se había distanciado de lo más importante. Tía Lucía no tardó en comunicarse nuevamente con ellos, esta vez con un tono aún más severo. «Valentina está empeorando. Si no vienen ahora, podrían perder la oportunidad de hacer las cosas bien», dijo con una voz cargada de preocupación y frustración. Aunque Alejandra y Jorge no respondieron de inmediato, sus palabras fueron suficientes para plantar una semilla de duda en sus corazones. Ambos sabían que estaban al borde de perder a su hija, no solo físicamente, sino también emocionalmente, y que tal vez ya era demasiado tarde para reparar el daño. Por su parte, Valentina comenzaba a aceptar que la reconciliación con sus padres era algo que quizá nunca sucedería. Aunque su corazón anhelaba tenerlos cerca, se había acostumbrado a la idea de que algunas heridas simplemente no sanan. Sin embargo, había una pequeña parte de ella que no podía evitar esperar. Esa esperanza, aunque frágil, era lo único que la mantenía abierta a la posibilidad de que algún día sus padres entendieran lo que realmente significaba ser una familia. Una tarde, mientras Jorge conducía hacia casa, recibió una llamada de Lucía. Aunque pensó en ignorarla, algo lo impulsó a contestar. «Jorge, no sé cómo más decírtelo. Valentina te necesita. No hay excusas que justifiquen tu ausencia en su vida en este momento», dijo Lucía con un tono que mezclaba desesperación y reproche. Jorge, sorprendido, no supo qué responder. Al colgar, estacionó el coche y se quedó sentado en silencio. Recordó cómo solía llevar a Valentina al parque cuando era niña, cómo ella siempre corría hacia él con una sonrisa que iluminaba su día. Ahora, esa imagen solo le traía un profundo sentimiento de vergüenza. Por otro lado, Alejandra comenzó a notar el impacto de sus decisiones en su entorno laboral. Durante una reunión, uno de sus superiores le hizo una pregunta directa. ¿Estás segura de que manejar tu situación personal de esta manera es lo correcto? Aunque no era común que alguien la confrontara tan abiertamente, esas palabras la desarmaron. De repente, se dio cuenta de que su intento de mantener una imagen profesional impecable no había engañado a nadie. Las murallas que había construido para protegerse del dolor se derrumbaban lentamente, dejando al descubierto la culpa que la había acompañado desde el diagnóstico de Valentina. Esa noche, Alejandra y Jorge finalmente hablaron, algo que no hacían desde hacía meses. Sentados en la sala, sin mirar el uno al otro, dejaron que el silencio llenara los vacíos entre sus palabras. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Jorge, rompiendo el silencio con la voz cargada de emociones. Alejandra, incapaz de contener las lágrimas, respondió: «No lo sé, pero siento que ya hemos perdido demasiado tiempo». Ambos sabían que había un solo camino para intentar remediar el daño, enfrentar su culpa y tomar acción antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Valentina pasaba sus días entre el agotamiento físico y la reflexión emocional. Aunque trataba de convencerse de que no necesitaba a sus padres,
Su corazón seguía anhelando su presencia. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, escribió una frase que resumía todo lo que sentía. El amor que una vez fue mi refugio, ahora es mi mayor ausencia. Aunque no sabía si sus padres algún día regresarían, entendía que el perdón, si llegaba, no sería solo para ellos, sino también para aliviar el peso que llevaba en su alma. Finalmente, una llamada de tía Lucía lo cambió todo. No hay más tiempo para esperar. Valentina está muy débil, y si no vienen ahora, podrían no volver a verla con vida, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Esa frase fue como un golpe directo al corazón de Alejandra y Jorge. Ambos permanecieron en silencio al teléfono, sintiendo el peso de lo que acababan de escuchar. Cuando la llamada terminó, Alejandra rompió en llanto, mientras Jorge simplemente murmuró: «Tenemos que ir». Por primera vez en meses, estuvieron de acuerdo en algo. Habían llegado al límite de lo que podían ignorar. El viaje hacia la casa de Lucía fue silencioso, cargado de emociones encontradas. Alejandra no dejaba de mirar por la ventana, intentando organizar sus pensamientos. ¿Cómo podría justificar todo el tiempo perdido? Jorge, por su parte, mantenía las manos tensas sobre el volante, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Ambos sabían que este encuentro no solo sería difícil, sino que probablemente sería el momento más decisivo de sus vidas como padres. Al llegar, fueron recibidos por Lucía, cuyo rostro reflejaba alivio y preocupación al mismo tiempo. «Está descansando, pero creo que será bueno para ella saber que están aquí», les dijo mientras los guiaba hacia la pequeña habitación donde Valentina pasaba la mayor parte de sus días. Al abrir la puerta, la vieron, frágil, con la piel pálida y los ojos cerrados, pero todavía con esa chispa de lucha que siempre había definido su espíritu. La escena los golpeó como un balde de agua fría. La realidad de lo que habían evitado durante tanto tiempo estaba frente a ellos, innegable e imposible de ignorar. Alejandra fue la primera en acercarse. Con voz temblorosa, susurró: «Mi amor, estamos aquí». Valentina abrió los ojos lentamente, y al verlos, una mezcla de sorpresa y emoción cruzó por su rostro, pero en su mirada también había algo más: cautela. Sabía que este momento no resolvería todo, pero no podía negar que una pequeña parte de ella había esperado este día. Jorge, incapaz de contenerse más, se sentó junto a su hija y le tomó la mano. «Lo siento tanto», Valentina dijo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Aunque las heridas seguían abiertas, ese primer paso marcó el inicio de un camino que todavía estaba por recorrer. El primer encuentro fue un remolino de emociones para Valentina y sus padres. Aunque su corazón anhelaba la reconciliación, las palabras que escuchaba no eran suficientes para borrar meses de abandono. Alejandra se acercó a su hija con una expresión de remordimiento y ternura. «No hay excusas para lo que hemos hecho, Valentina. Solo quiero que sepas que estoy aquí ahora, y no pienso irme», dijo con la voz quebrada. Valentina la escuchó en silencio, incapaz de decidir si debía creer en esas palabras o protegerse del dolor que podría venir si ellos volvían a alejarse. Jorge, conmovido pero torpe en sus intentos de acercarse, trató de explicarse. «Pensé que mantenerme ocupado era la forma de evitar sentirme impotente, pero estaba equivocado. Me alejé cuando más necesitabas que estuviera a tu lado, y eso me perseguirá siempre», confesó, evitando mirarla directamente. Valentina percibió la sinceridad en sus palabras, pero también sentía el peso de la distancia emocional que los separaba. Aunque quería abrazarlos y dejar atrás el pasado, el miedo a la decepción seguía presente, como una barrera invisible pero poderosa. La presencia de Daniel y Lucía en la casa era un contraste marcado con la tensión de la reunión familiar. Ambos entendían que este proceso sería largo y lleno de altibajos. Daniel, con su calma habitual, decidió darles espacio, pero no sin antes hablar con Valentina en privado. «No tienes que decidir nada ahora. Solo escucha lo que tienen que decir y deja que tu corazón guíe el resto», le aconsejó, con una mirada comprensiva que le recordó que no estaba sola en este momento.
Sus palabras le dieron a Valentina una tranquilidad que necesitaba desesperadamente. Mientras Alejandra y Jorge intentaban adaptarse a la rutina de cuidar a Valentina, las tensiones del pasado empezaron a emerger. Alejandra trataba de compensar su ausencia cocinando para su hija y acompañándola a sus citas médicas, mientras Jorge se ofrecía a manejar los aspectos logísticos de su tratamiento. Sin embargo, Valentina no podía evitar sentir que esos gestos, aunque sinceros, llegaban tarde. ¿Por qué ahora?, se preguntaba en silencio, luchando contra las emociones contradictorias de gratitud y resentimiento. Era un proceso que requeriría más que palabras y actos simbólicos. Necesitaban reconstruir la confianza desde cero. Los días siguientes estuvieron marcados por interacciones tensas pero necesarias. Alejandra y Jorge intentaban mostrarse presentes, pero sus gestos a menudo revelaban incomodidad. Valentina, aunque agradecida por el esfuerzo, no podía evitar sentir que todavía había un muro invisible entre ellos. Una tarde, mientras tomaban el té en la sala, Valentina rompió el silencio. «Quiero entender algo. ¿Por qué me dejaron sola cuando más los necesitaba?». La pregunta cayó como un peso sobre la habitación, y tanto Alejandra como Jorge tardaron en responder. Alejandra fue la primera en hablar, con la mirada fija en su taza. «Pensé que si me mantenía fuerte y enfocada, podría protegernos a todos del dolor, pero no me di cuenta de que estaba protegiéndome a mí misma, no a ti», confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Jorge, visiblemente afectado, añadió: «Yo tenía miedo, Valentina, miedo de perderte, de enfrentar la realidad. No fue justo para ti, lo sé, pero en ese momento pensé que alejarme era la única forma de no derrumbarme». Las palabras fueron sinceras, pero también dejaron claro que las heridas aún estaban lejos de sanar. Valentina escuchó en silencio, dejando que cada palabra se asentara en su mente. Sabía que la honestidad era un primer paso, pero el daño que había sufrido no desaparecería de la noche a la mañana. «No sé si puedo perdonarles completamente todavía», admitió con voz temblorosa. Su sinceridad desarmó a sus padres, quienes asintieron en señal de acuerdo. Era un avance pequeño, pero significativo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haber una puerta abierta hacia la reconciliación. La presencia de Daniel siguió siendo crucial en este proceso. En sus conversaciones con Valentina, él le recordaba la importancia de tomar las cosas con calma. El perdón no significa olvidar, sino liberarte del peso de la ira y el dolor, le dijo mientras paseaban por el jardín. Valentina reflexionaba sobre estas palabras, tratando de encontrar un equilibrio entre proteger su corazón y darles a sus padres una nueva oportunidad. Aunque todavía se sentía frágil, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de reconstruir una relación que creía perdida para siempre. Con el paso de los días, pequeños gestos empezaron a marcar una diferencia en la relación de Valentina con sus padres. Una mañana, Alejandra apareció con un cuaderno nuevo para su hija. «Supe que te gusta escribir tus pensamientos. Espero que este te acompañe en tus momentos difíciles», dijo, mientras lo colocaba con delicadeza sobre la mesa. Valentina, sorprendida por el gesto, respondió con un simple «gracias». Aunque no era un gran paso, era un inicio, una señal de que su madre estaba tratando de conectar con ella de una manera más sincera. Jorge, por su parte, intentaba demostrar su apoyo de forma práctica. Comenzó a acompañar a Valentina a sus sesiones médicas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Durante una de esas visitas, mientras esperaban en la sala del hospital, Jorge finalmente rompió el silencio. «Nunca te lo dije, pero estoy orgulloso de ti. No sé cómo logras ser tan fuerte», confesó, con la voz quebrada por la emoción. Valentina lo miró con ojos sorprendidos, sin saber cómo responder. Fue un momento breve, pero cargado de significado, un paso más hacia la reconciliación. La tensión, sin embargo, seguía presente en el aire. Había días en los que las palabras no salían con facilidad, y el silencio era un recordatorio de todo lo que había quedado sin decir. Valentina no podía ignorar el resentimiento que aún habitaba en su corazón.
pero también empezaba a reconocer que sus padres estaban sinceramente tratando de enmendar sus errores. Aunque las heridas no sanaban de inmediato, la voluntad de ambos por estar presentes le daba a Valentina una pequeña esperanza de que las cosas podrían cambiar. Una noche, mientras estaban reunidos en la sala, Valentina se armó de valor y expresó lo que sentía. Sé que todos hemos cometido errores, pero quiero que entendamos algo. No puedo hacerlo sola. Necesito que estén conmigo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que ese tiempo lo pasemos como familia. Sus palabras provocaron lágrimas en Alejandra y Jorge, quienes se comprometieron a hacer todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. Aunque el camino era incierto, esa promesa marcó un nuevo comienzo para los tres. El regreso de Alejandra y Jorge a la vida de Valentina marcó el inicio de un proceso complicado pero necesario. Alejandra, decidida a demostrar su compromiso, comenzó a pasar más tiempo en la cocina, preparando las comidas favoritas de su hija. «Recuerdo que te encantaban estas enchiladas cuando eras pequeña», comentó con una sonrisa nostálgica mientras colocaba el plato en la mesa. Valentina agradeció el gesto con un tímido «sí». Las echaba de menos. Aunque la tensión seguía presente, estos momentos cotidianos ofrecían un respiro, una oportunidad para empezar a sanar. Jorge, aunque menos expresivo, tomó la iniciativa de acompañar a Valentina a consultas médicas más especializadas. Durante un viaje al hospital, Valentina lo observó mientras llenaba formularios y hacía preguntas detalladas al médico. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su padre estaba realmente involucrado en su vida. «Gracias por venir conmigo», le dijo suavemente al salir de la consulta. Jorge, conmovido por sus palabras, respondió: «Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, hija». Aunque las palabras no podían borrar el pasado, marcaban un paso hacia adelante. Mientras tanto, Lucía y Daniel continuaron siendo el soporte emocional de Valentina, aunque ahora con un papel más secundario. Daniel, siempre observador, notó la transformación en el ambiente familiar. «Es un buen comienzo», comentó durante una de sus conversaciones. «No será perfecto, pero al menos están intentándolo». Sus palabras ayudaron a Valentina a reconocer que la reconciliación no era un evento instantáneo, sino un proceso que requeriría paciencia, esfuerzo y, sobre todo, tiempo. Sin embargo, la relación aún enfrentaba desafíos. Había momentos en los que las emociones reprimidas salían a la superficie. Una noche, durante la cena, Valentina no pudo contenerse y expresó: «A veces siento que solo están aquí por culpa, no porque realmente me quieran». Sus palabras dejaron a Alejandra y Jorge en shock, pero también los impulsaron a abrirse más. «Tienes razón en sentir eso», admitió Alejandra con sinceridad. «Pero estamos aquí porque te queremos y porque queremos hacerlo bien esta vez». Aunque las heridas seguían abiertas, esa conversación permitió que cada uno empezara a entender mejor el dolor del otro. Con el paso de las semanas, los gestos pequeños se transformaron en rutinas significativas. Alejandra se encargaba de preparar un té especial cada noche para Valentina, sentándose junto a ella en la sala para hablar sobre cualquier cosa que la joven deseara compartir. «Siempre quise escuchar tus pensamientos, pero nunca supe cómo preguntar», confesó una noche, mientras removía el té en su taza. Valentina, aunque aún reservada, empezó a compartir más de sus sentimientos y miedos, encontrando en esas charlas un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Por su parte, Jorge intentaba acercarse a Valentina de formas más prácticas, pero también sinceras. Durante una visita al hospital, insistió en ser él quien condujera de regreso a casa, algo que antes habría delegado a Lucía. En el camino, Valentina comentó lo mucho que le gustaba observar las luces de la ciudad por la ventana del coche. «Cuando era niña, siempre pensé que las luces de los edificios parecían estrellas atrapadas en la tierra», dijo con una leve sonrisa. Jorge, emocionado por ese momento, respondió: «Eras tan creativa y sigues siéndolo. No sabes cuánto admiro eso de ti». Esos pequeños intercambios empezaban a cerrar, aunque lentamente,
la distancia emocional entre ellos. Mientras tanto, Lucía observaba con alivio cómo la familia comenzaba a reconstruirse. Aunque aún jugaba un papel crucial en el cuidado de Valentina, ahora podía delegar más responsabilidades a Alejandra y Jorge. Siempre supiste cuidar a tu hija, Alejandra. Solo necesitabas recordarlo, le dijo una tarde mientras compartían un café en la cocina. Alejandra la miró con gratitud, consciente de que sin la intervención de su hermana, probablemente no habría tenido la oportunidad de recuperar a Valentina. Sin embargo, las tensiones no desaparecían del todo. Había momentos en los que Valentina sentía que los gestos de sus padres eran forzados, motivados más por el miedo que por el amor. Una tarde, mientras discutían los próximos pasos de su tratamiento, Valentina dijo con voz firme: «Quiero que entiendan algo, no estoy buscando perfección, solo honestidad. Prefiero que me digan si no saben cómo lidiar con esto, en lugar de pretender que todo está bien». Sus palabras dejaron a Alejandra y Jorge sin respuesta inmediata, pero también les ofrecieron una guía sobre cómo ser más genuinos en su relación. Con cada día que pasaba, la dinámica familiar se transformaba lentamente. Valentina comenzó a notar un cambio genuino en sus padres, pequeños detalles que hablaban más que las palabras. Alejandra, por ejemplo, se ofreció a dormir en un sofá cercano a su habitación las noches que Valentina se sentía más débil. «Solo quiero estar cerca por si necesitas algo», le dijo una noche mientras acomodaba una manta. Aunque Valentina no lo mencionó, la simple presencia de su madre le brindaba una calma que no había sentido en mucho tiempo. Jorge también empezó a mostrar su compromiso de maneras sutiles pero significativas. Una tarde, mientras ayudaba a Valentina a reorganizar sus medicamentos, le entregó una fotografía enmarcada de ellos dos durante un viaje de su infancia. «Encontré esto en mi escritorio», explicó, con una leve sonrisa. «Quiero que lo tengas. Siempre fuiste mi niña, Valentina, incluso cuando no supe demostrarlo». Al sostener la foto entre sus manos, Valentina sintió una mezcla de emociones: nostalgia, tristeza, pero también una chispa de esperanza que no esperaba. La participación de Lucía y Daniel continuaba siendo crucial, pero ahora con un papel diferente. Daniel, siempre observador, se dio cuenta de que la relación entre Valentina y sus padres estaba comenzando a sanar. «Están intentándolo, ¿verdad?», le comentó una tarde mientras paseaban por el jardín. Valentina asintió lentamente. «Sí, están intentándolo. Y creo que esta vez lo están haciendo por las razones correctas», respondió con un tono que reflejaba tanto gratitud como cautela. Daniel sonrió, contento de ver que su amiga encontraba motivos para creer nuevamente. Aunque el proceso estaba lejos de ser perfecto, los avances eran innegables. Una noche, mientras cenaban juntos, Alejandra levantó su copa y dijo: «Quiero hacer un brindis». Valentina, sorprendida por el gesto, alzó su vaso de agua con una sonrisa tímida. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de algo más que palabras. Se llenó de un amor sincero, un amor que todos entendieron que debía cuidarse y cultivarse cada día. La salud de Valentina continuaba deteriorándose, pero su espíritu parecía más tranquilo. Con el apoyo renovado de sus padres, tía Lucía y Daniel, había encontrado una fortaleza inesperada para afrontar los días más difíciles. Durante una de sus visitas al hospital, el doctor Salazar propuso un tratamiento paliativo en un centro especializado. «Este lugar podría ofrecerte más comodidad y recursos para manejar tu condición», explicó con delicadeza. Valentina asintió, consciente de que la enfermedad había avanzado demasiado para buscar una cura, pero también decidida a aprovechar cada momento que le quedaba. Alejandra y Jorge se mostraron completamente involucrados en la transición. «Nos turnaremos para estar contigo todos los días», prometió Jorge mientras revisaba los documentos necesarios para el ingreso al centro. Por primera vez, Valentina sintió que podía confiar plenamente en sus palabras. Aunque aún quedaban heridas abiertas, sus padres demostraban con acciones que esta vez estaban comprometidos de corazón. Alejandra, mientras tanto, se encargaba de coordinar los detalles prácticos,
asegurándose de que su hija estuviera lo más cómoda posible en su nuevo entorno. El primer día en el hospital especializado fue emotivo. Valentina, rodeada por sus padres, Lucía y Daniel, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Aunque el lugar era acogedor, con habitaciones luminosas y un personal atento, la realidad de su situación seguía siendo difícil de ignorar. Sin embargo, en medio de todo, había una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Estoy lista para esto», dijo con una sonrisa débil pero genuina. Sus palabras resonaron profundamente en quienes la acompañaban, especialmente en Alejandra y Jorge, que la miraron con orgullo y amor. Esa noche, mientras Alejandra se quedaba junto a la cama de Valentina, se atrevió a abordar un tema que había evitado por mucho tiempo. «Hija, quiero pedirte algo. Perdón por no estar cuando más me necesitabas, por no haber sabido cómo ser una madre mejor para ti», dijo con lágrimas en los ojos. Valentina, emocionada, tomó la mano de su madre y respondió: «Mamá, no sé si el tiempo que nos queda será suficiente para sanar todo, pero quiero que lo intentemos, porque, al final, lo que importa es estar juntas». Era un momento de sinceridad y conexión que ambas sabían que nunca olvidarían. Con cada día que pasaba en el hospital especializado, Valentina y sus padres encontraban formas de reconectar emocionalmente. Jorge, quien había luchado por expresar sus sentimientos, finalmente encontró las palabras durante una tarde tranquila. Mientras le ajustaba una manta, se inclinó hacia ella y le dijo: «Valentina, lamento tanto haber sido un cobarde. Mi miedo me hizo alejarme cuando más me necesitabas, y eso es algo que cargaré siempre. Pero te prometo que, mientras me quede tiempo contigo, estaré aquí». Valentina, conmovida, lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Gracias, papá. Solo quiero que seas tú, sin miedo», respondió suavemente. Alejandra, por su parte, intentaba demostrar su amor con pequeños gestos cotidianos. Se aseguraba de que Valentina tuviera todo lo que necesitaba y pasaba horas leyéndole libros o viendo películas juntas. Durante una de esas noches, mientras ambas compartían un momento de calma, Valentina comentó: «A veces, pienso que esta enfermedad nos obligó a ser la familia que siempre quise». Alejandra, sorprendida por la franqueza de su hija, sonrió con melancolía. «Tal vez, aunque no sea justo que haya sido así. Pero estoy agradecida de tener esta oportunidad contigo», respondió, dejando entrever la profundidad de su arrepentimiento. El apoyo de Lucía y Daniel seguía siendo fundamental en este proceso. Lucía se encargaba de mantener la unión familiar, ofreciendo palabras de aliento y recordando a Alejandra y Jorge lo importante que era valorar cada instante. Daniel, siempre presente para Valentina, la ayudaba a lidiar con los aspectos emocionales de su tratamiento. «A veces no se trata de cuánto tiempo nos queda, sino de lo que hacemos con él», le dijo una tarde mientras paseaban lentamente por los pasillos del hospital. Sus palabras se quedaron grabadas en la mente de Valentina, quien comenzó a ver cada día como un regalo, por breve que fuera. Sin embargo, la realidad de la enfermedad nunca estaba lejos. Los médicos informaron a la familia que Valentina entraba en una etapa crítica. Aunque la noticia era devastadora, Alejandra y Jorge enfrentaron este momento con la fortaleza que habían encontrado en su proceso de reconciliación. «No importa cuánto tiempo tengamos, lo importante es estar contigo en cada momento», le dijo Jorge a su hija mientras sostenía su mano. Valentina, aunque físicamente debilitada, encontró consuelo en esas palabras, sabiendo que finalmente había recuperado a sus padres, incluso en las circunstancias más difíciles. En los días finales, la habitación de Valentina se llenó de una extraña mezcla de tristeza y paz. Alejandra y Jorge, conmovidos por la fragilidad de su hija, pasaban cada momento posible a su lado. Una tarde, mientras la familia estaba reunida, Valentina, con una voz débil pero clara, decidió expresar lo que había guardado en su corazón. «Quiero que sepan algo. Los perdono, no porque sea fácil, sino porque no quiero que este tiempo que nos queda esté lleno de resentimientos. Quiero que recuerden esto como un tiempo de amor, no de culpa».
Las palabras de Valentina provocaron un llanto silencioso en Alejandra, que se acercó para abrazarla. Gracias por darnos la oportunidad de ser mejores para ti, mi amor. Sé que no lo merecíamos, pero nunca dejaré de agradecer que hayas permitido que volvamos a tu vida, dijo con la voz entrecortada. Jorge, sentado al otro lado de la cama, tomó la mano de su hija y añadió: «Eres nuestra luz, Valentina. Siempre lo fuiste, incluso cuando estábamos perdidos en la oscuridad. Prometo que todo lo que hagamos a partir de ahora será para honrarte». Daniel y Lucía, presentes en ese momento, fueron testigos de la transformación de una familia que había sido destrozada por la indiferencia y el miedo, pero que ahora se unía en amor y reconciliación. Daniel, con su característica serenidad, se acercó a Valentina y le susurró: «Tu fortaleza cambió todo, no lo olvides». Valentina le dedicó una sonrisa débil pero genuina, agradecida por haber tenido a alguien como él en su vida. Lucía, mientras tanto, se mantuvo en silencio, sabiendo que ese momento pertenecía a Valentina y sus padres. En los últimos instantes, mientras el sol se ponía y bañaba la habitación con una luz cálida, Valentina, rodeada por los que la amaban, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Estoy lista», dijo suavemente, mirando a sus padres con amor. Alejandra y Jorge, aunque llenos de tristeza, encontraron consuelo en saber que su hija se iba en paz. En ese momento, comprendieron que, aunque el tiempo juntos había sido breve, los lazos que habían reconstruido eran eternos. La partida de Valentina dejó un vacío profundo, pero también un legado que transformó a todos los que la rodeaban. Alejandra y Jorge, con el corazón lleno de remordimiento pero también de gratitud, se comprometieron a vivir de una manera que honrara la memoria de su hija. Alejandra comenzó a dedicar tiempo a apoyar a familias que enfrentaban enfermedades similares, compartiendo su experiencia y aprendiendo de otras historias. Jorge, por su parte, dejó de refugiarse en el trabajo y se enfocó en construir relaciones significativas, empezando por estrechar lazos con su esposa y su comunidad. Lucía siguió siendo el pilar de la familia, recordándoles a todos la importancia de valorar el tiempo que compartían. Aunque su papel fue clave durante los momentos más difíciles, nunca buscó reconocimiento. Para ella, el mayor premio era haber visto cómo su sobrina había unido a una familia que parecía rota. Daniel, por otro lado, tomó la experiencia como inspiración para avanzar en su carrera de enfermería, jurando que siempre trataría a sus pacientes con la misma empatía que Valentina le había enseñado a cultivar. La última página del cuaderno de Valentina, encontrado por Alejandra semanas después de su partida, contenía una frase que resonó profundamente: «El amor nunca llega tarde si estamos dispuestos a abrirnos a él. Mi familia lo hizo. Y eso es todo lo que siempre soñé». Esas palabras se convirtieron en un recordatorio constante de que, aunque el tiempo no se puede recuperar, siempre hay oportunidad para cambiar el presente. La historia de Valentina no fue solo un viaje de lucha contra una enfermedad terminal, sino también una lección sobre el poder de la reconciliación y el perdón. A pesar del dolor y las dificultades, su valentía y amor incondicional transformaron a quienes más la habían lastimado. La familia, aunque marcada por la pérdida, aprendió que el verdadero significado de estar unidos no está en la perfección, sino en la voluntad de intentarlo, una y otra vez, mientras haya vida.